es importante, pero queremos que disfrutes lo que la vida te ofrece ahora. Por eso hemos preparado Confía Ahora, el carnet que te identifica como afiliado de AFP Confía y te otorga descuentos exclusivos con solo presentarlo en los establecimientos participantes. Comienza a disfrutar ahora por el mañana que tú quieres. AFP Confía. Buenos días, lunes 10 de mayo de 2010. Esta es una fecha especial. Estamos celebrando el Día de la Madre, a quienes enviamos un saludo muy fraterno en su día. Y tenemos también una feliz coincidencia, y es la celebración del 95 años de fundación de la prensa gráfica. Antes de iniciar, les recuerdo a ustedes que pueden participar a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. También pueden seguirnos a través del Facebook. Nuestra dirección es facebook.com/William Meléndez en línea. Este lunes es para nosotros propicio para hacer un balance entonces de los 95 años de fundación de la prensa gráfica, su evolución como un importante medio de comunicación en el país y desde luego su incidencia en la construcción de la democracia y el desarrollo de El Salvador. Para hacer este análisis está con nosotros esta mañana en nuestros estudios el doctor David Escobar Galindo. Como ustedes saben, es un reconocido escritor y poeta de nuestro país, rector de la Universidad José Matías Delgado y también firmante de los acuerdos de paz. Doctor Escobar Galindo, qué gusto tenerle con nosotros. Buenos días. Un gran placer, William. Encantado de estar aquí en este foro suyo cotidiano. Bueno, qué bueno, doctor, tenerlo con nosotros. Le reitero el agradecimiento. Hablemos en principio sobre los 95 años de la prensa gráfica, doctor. Uno siempre se pregunta cuántas cosas habrán ocurrido en un medio de comunicación que cumple 95 años, casi a las puertas de cumplir 100 años. Obviamente han pasado tantas cosas, me imagino. ¿Hay idea de cómo, para comenzar, doctor, hay idea de cómo pudo haber sido un medio de comunicación en aquel momento, hace 95 años? Antes de comenzar la entrevista yo le preguntaba, bueno, ¿cuál sería entonces, digamos, los desafíos, los retos? ¿Qué era un medio de comunicación hace 95 años en este país? Bueno, mire, la sociedad salvadoreña hace 95 años era muy distinta de lo que es ahora, para empezar. En buena medida era la sociedad del siglo XIX. Y eso pues implica un ambiente muy reducido, muy provinciano, muy local, ¿verdad? Y los medios de comunicación de la época respondían a ese esquema porque la realidad es la que determina prácticamente todo en una sociedad, en una comunidad nacional, y en este caso es así. Por consiguiente, en aquel momento los medios normalmente tenían muy poca vida. Esa había sido la tradición. Y por eso, ahora que estamos viendo que se cumplen 95 años de vida de la prensa gráfica, nos damos cuenta de que una de las cosas que hemos ido ganando en el país es, en todo sentido, el sentimiento de pertenencia y de permanencia. O sea, la permanencia tiene un sentido muy importante en la vida y permite ir construyendo instituciones, permite ir estructurando una sociedad. Y creo que ese es el primer mensaje que tenemos que tomar de estos 95 años. Como ahora los medios son instituciones y la prensa gráfica, por supuesto, a la cabeza, con 95 años ya en las vísperas del centenario. Ahora, que en una sociedad democrática o que intenta transitar por los caminos de la democracia es esencial la institucionalidad y el seguimiento de las instituciones, porque siempre lo que se cuestiona es la debilidad, por ejemplo, actualmente que está muy de moda eso, la debilidad institucional. O sea, y eso es muy importante cuando una institución corre tantos años y, bueno, debe sortear tantas dificultades, ¿no? Un medio de comunicación igual. Evidentemente. Como usted bien dice, en este momento en que estamos avanzando en la construcción de la democracia en el país en todo sentido, es más demandante que nunca la necesidad de tener instituciones. Y ahora les demandamos a los partidos políticos que sean instituciones, a las grandes empresas y a las pequeñas empresas que sean instituciones, a las organizaciones sociales que sean instituciones, a los medios de comunicación que sean instituciones, es decir, que tengan una estructura que les permita funcionar conforme su propia naturaleza y conforme sus propios objetivos y fines dentro de la sociedad.
Ahora, en aquel momento, volviendo siempre a los 95 años atrás, bueno, no había radio, no había televisión, era únicamente medios impresos, era la única forma que tenía más o menos de comunicación de este tipo la sociedad en este país, ¿no? Sí, sin duda. Y eso duró bastante tiempo porque pues estamos hablando ya cuando aparecen otros medios prácticamente de cerca de la segunda mitad del siglo XX y la televisión ya en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, los periódicos eran el único vínculo de conocimiento de la cotidianidad que había en el ambiente. Y con todas las limitaciones del caso, imagínese usted, claro, para que una noticia viniera al Salvador, tenía que hacer una especie de recorrido heroico, ¿verdad? Sí. Es decir... por ejemplo, tener información de Europa, ¿no? Sí, imagínese usted. Bueno, yo leyendo periódicos del siglo XIX, cuando el presidente de la República visitaba Santa Tecla, era noticia que aparecía en el periódico. Lógicamente, pues estamos hablando de otras dimensiones, claro, en todo sentido. Claro. Dimensiones geográficas, dimensiones sociales, dimensiones culturales, una cosa completamente diferente. Ahora, doctor, convertir un medio, digamos, en generador de cultura, en un medio de comunicación y también una forma de hacer negocios, de generar empleo, de estimular el desarrollo, no es una tarea fácil, ¿no? Digo, entonces la familia Dutriz tuvo esa visión desde aquel momento, ¿no? Sí, sin duda, sí, tuvo la visión y la misión de mantenerse, que creo que es muy importante, porque la perseverancia en este tipo de empeños es, bueno, en todo, pero en este tipo de empeños es fundamental. Ellos lograron mantenerse a lo largo del tiempo y además ir acompañando la evolución del tiempo, porque se trata de esto también. Claro, bueno, si no, no se sobrevive, evidentemente. Pero mire, y aún en los años 50, por ejemplo, que ya yo era niño y ya lo recuerdo, digamos, el desarrollo publicitario en El Salvador era mínimo. Era mínimo. Unos cuantos pequeños anuncios en el periódico, eso era todo. Y mire usted ahora el despliegue que hay. O sea que hemos avanzado notablemente. Y es la realidad la que ha avanzado, esa es la verdad. Bueno, debo hacer la primera pausa, doctor, cuando regresemos. Concretamente, ¿qué virtud tiene un medio para alcanzar esa edad de madurez y sobreponerse a tantas situaciones excepcionales, ¿no? Porque casi en 95 años, ¿cuánto ha pasado de crisis políticas, económicas y sociales? Y bueno, ya usted decía, la institucionalidad, pero bueno, ¿cuáles son las virtudes fundamentales? Vamos a la pausa, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Busca el lugar ideal para su oficina, un lugar con la mejor plusvalía, una inversión segura. En Avante, el centro de negocios en Santa Elena, encontrará el confort ideal para hacer negocios. Ahora es el momento de tomar la mejor decisión. Contáctenos al 2298-0808 o visítenos en nuestra página web www.edificioavante.com. Avante, el centro de negocios en Santa Elena. Bueno, continuamos esta mañana de lunes conversando con el doctor David Escobar Galindo. Estamos haciendo una reflexión sobre los 95 años de la prensa gráfica, pero vamos a hablar también de los temas importantes del país en este momento que tienen que ver con la situación de violencia. Eso va a ser un poco más adelante, la situación económica y social. Pero doctor, le preguntaba entonces en el segmento anterior, ¿qué virtud tiene un medio para alcanzar esta edad, digamos? Y le decía yo, bueno, ¿cuánto habrá pasado? Crisis políticas, económicas, sociales, y yo pienso, por ejemplo, lo que ocurrió en 1932, los golpes de Estado, lo que ocurrió en el 79, luego la guerra de 2 años en este país. Bueno, mire, yo creo que lo primero es tener muy clara la misión o el ideario. O sea, que las personas responsables del medio, las que responden fundamentalmente del medio, tengan una claridad absoluta sobre lo que el medio es, sobre lo que el medio significa
y sobre los elementos fundamentales para que el medio se mantenga en el tiempo con la salud institucional que debe tener. Por ejemplo, el sentido de perseverancia me parece muy importante, es decir, estar ahí a pesar de todas las adversidades. Porque si uno no está ahí a pesar de todas las adversidades, pues inmediatamente se muere, evidentemente. Tener mucha claridad sobre lo que es la función. En este caso, qué significa comunicar, qué significa formar opinión y cuáles son las responsabilidades que ello acarrea, que son muy importantes. Y que además de eso implican muchos compromisos y muchos riesgos. Y además algunas otras virtudes fundamentales como el compromiso con la verdad, el compromiso con la honradez, el compromiso con la independencia. Creo que todo esto junto permite hacer que una institución se mantenga en el tiempo. No solamente los medios de comunicación, pero fundamentalmente los medios de comunicación. Ahora, los medios de comunicación están en la vitrina todos los días. Claro, permanentemente. Entonces, eso agrega un elemento muy importante digamos, muy riesgoso, llamémosle así. Yo estoy todos los días en la calle. O sea, no es cuestión de que voy a estar el mes entrante a ver qué pasa. No, estoy todos los días en la calle y lo que digo, lo que hago, las actitudes que tengo, la forma en que enfrento la realidad, están todos los días ahí, visibles. O sea, está siendo sometido al escrutinio del lector permanentemente. Cotidianamente, sí. O sea que es un reto todavía mayor, ¿verdad? Otras instituciones no, pero un medio de comunicación está todos los días ahí. Bueno, y uno piensa entonces, digamos, la única forma entonces que un medio de comunicación puede entender que está haciendo bien su papel, que está haciendo bien su trabajo, tiene que ver entonces con, y de alguna forma se medirá así, me imagino, es la cantidad de personas que compran un periódico, la cantidad de personas que accesen en este momento, por ejemplo, a una página web y buscan la información en ese medio de comunicación, y que tiene que ver con lo que decía el presidente de la empresa, José Roberto Dutriz, la veracidad, la objetividad del medio de comunicación, ¿no? Sí. Y fíjese usted, medio de comunicación implica justamente eso, comunicación. Y es una comunicación no genérica, sino que es una comunicación específica. Usted tiene comunicación con cada lector, claro, o con cada persona que entra en las formas audiovisuales que el medio tiene ahora a su disposición. O sea, que es una relación personalizada. Lo que pasa es que no conocemos al sujeto que está del otro lado, pues, pero es una relación personalizada. Claro. Y entonces eso es un gran desafío y una gran oportunidad. Es decir, cuando uno en la calle o en los correos electrónicos recibe mensajes de la gente, pues hombre, esa es la comunicación real, ¿verdad? Y esa capacidad de ir evolucionando, ¿no? Ir adaptándose también a los tiempos, porque lo que hablábamos, bueno, cómo habrá comenzado, cuánto habrá sido el tiraje en aquel momento o la impresión, la calidad de impresión de un periódico en aquel momento, claro, a lo que tenemos ahora, ¿no? El tener que comprar nueva tecnología, capacitar el recurso humano que está tan esencial, ¿no? No, y usted lo ve incluso en aspectos puramente gráficos. Por ejemplo, los lugares en que ha estado ubicada la prensa gráfica. Usted mira la primera casa de la prensa gráfica y mire lo que ahora es. Sí, porque eso también representa la evolución que ha tenido, ¿verdad? Es muy importante. Todos estos son signos de cómo la realidad va llevando, es decir, la dinámica de una institución. Ahora, el hecho de que un medio de comunicación, como los medios escritos, esté todos los días en la vitrina, eso induce a reconocer los mensajes de la realidad. Porque yo no me puedo dormir en mis laureles, decir, bueno, dentro de 3 meses voy a ver qué tal me evalúan. No. Usted está todos los días, temprano por la mañana. Bueno, imagínense que este mismo espacio en el que estamos fue creado el 17 de agosto del año pasado, es decir, no había una entrevista en línea, un medio impreso que tenía la alternativa de la web en ofrecer información escrita, digamos, eso estaba ahí, pero ahora dar ese otro paso también a transmitir información, a hacer transmisiones en vivo de eventos importantes en este país. No, y es que ahora todo es interactivo y todo es transversal. Ya no es como antes, que cada quien estaba como en su pequeño mundo, en su pequeño feudo, y cada quien tenía sus límites bien definidos. No, ahora es decir, hay una conectividad total que es hermana gemela de la globalización, ¿verdad? Claro. Y de la globalidad que ahora impera, porque ¿cuántas personas que están ahora viendo esta entrevista viven en El Salvador? ¿Cuántas viven en Australia? ¿Cuántas viven en Suecia? ¿Cuántas viven en Groenlandia? Pues no se sabe, puede estar en cualquier parte. Dentro de poco, pues a lo mejor están hasta fuera de los límites terrestres, uno nunca sabe.
Sí, de hecho, bueno, las visitas que tenemos son de localmente, pero también tenemos de todos los países que usted ha mencionado, es Sí, decir, claro. y que los cibernautas tienen la posibilidad de vernos en este momento que estamos transmitiendo en vivo, pero también después de que se queda la entrevista colgada en la página web. Bueno, vamos a ir en este momento a una pequeña pausa, regresamos con más de la entrevista en línea, volvemos. Una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Doctor Escobar Galindo, casi siempre los medios de comunicación se convierten en el foco de la atención cuando hay situaciones de crisis, ¿no? Un poco haciendo referencia a lo que pudo haber pasado con la prensa gráfica, pero en términos generales los medios de comunicación siempre están expuestos, bueno, son esa vitrina ahí permanente, están siendo sometidos al escrutinio, como usted decía en algún momento, pero también cuando hay crisis los medios de comunicación se ubican en el centro, ¿no?, de las tormentas. Hay como, tengo la impresión, como una tentación a silenciar los medios. Y esto resurge cuando hay intereses a veces políticos ocultos o intereses más bien que llevan a querer construir modelos o sistemas basados en el autoritarismo, en las dictaduras. Esto, ¿será que siempre los medios de comunicación tendrán que estar en ese conflicto eterno con ese tipo de personas que tienen ese tipo de aspiraciones, doctor? Sí, bueno, con las personas que tienen aspiraciones de ese tipo, evidentemente, pero en términos generales, los medios de comunicación, por la función específica que les toca desempeñar, están en tensión con el poder, con todo tipo de poder, porque la tendencia natural del poder, y cuando digo poder es todo tipo de poder, sí, sí, es que no se metan con él. Usted déjeme tranquilo. Usted míreme pero no diga nada. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Esa es la tentación natural del poder. Y cuando hablo de este poder, me estoy refiriendo al poder personal, al poder familiar, al poder social, al poder político, a todos los poderes, al poder económico, por supuesto. Entonces hay una tensión natural. Sobre todo porque los medios están constantemente vigilando. No vigilan cada mes o cada 3 meses, vigilan todos los días. Y lógicamente, pues eso es incómodo. Sobre todo para aquellos que quieren hacer cosas oscuras o hacer... Sí, evidentemente. Para a su eso, manera, ¿no? Para eso no solo es incómodo, sino que es, digamos, es una especie de agresión contra sus malas intenciones. Y en la vida una de las cosas que mejor se defienden son las malas intenciones, ¿verdad? Entonces, lógicamente, los medios nunca serán bien vistos por aquellos que quieren hacer cosas que están fuera de lo que debe ser, evidentemente. Claro. Aquí en todas partes. Esto no es una cosa que... Ahora, por naturaleza, doctor, los medios de comunicación deben y tienen que ser aliados de la construcción de una democracia. Mire, yo creo que los medios de comunicación tienen que ser aliados de los valores fundamentales y de las grandes metas históricas de una sociedad. Ese debería de ser su compromiso fundamental. Desde luego, cada quien interpreta eso también a su manera, pues no hay una interpretación absoluta a la que todo el mundo se tenga que adecuar, pero evidentemente esa tendría que ser la función principal: defensa de valores fundamentales y objetivos fundamentales de mejoramiento, de perfeccionamiento social y de visión positiva hacia el futuro. Y digamos que hay una identidad más con la democracia en la medida en que la democracia se ajusta más a representar esos valores. Evidentemente, la democracia es un método por naturaleza transparentador, porque como es una competencia permanente en todo sentido, y es una competencia que debe ser abierta, lógicamente
permite manejar mejor esos valores. No es que la democracia garantice que esos valores se cumplan, porque eso depende de las conductas humanas. Sí, sí. Pero evidentemente el ambiente democrático es mucho más proclive a que los valores positivos funcionen mejor que otro tipo de sistemas en que hay mucha cortapisa de todo tipo. Ahora, ¿cómo debe entenderse en la actualidad el papel de los medios de comunicación, doctor? Y ya vamos a hablar un poco también de los retos y los desafíos planteados en este momento, pero actualmente, ¿cómo debería entenderse? ¿Cómo la sociedad debe leer cuál es entonces la misión, la visión, los objetivos de los medios de comunicación? Mire, yo creo que los medios de comunicación ahora, como siempre, pero ahora quizás con más énfasis, deben acompañar el proceso de construcción de una sociedad mejor en El Salvador, para decirlo en una frase muy sencilla. Estamos en el camino de esto, porque todas las condiciones llevan hacia ahí. Entonces los medios tienen que acompañar esto, ¿verdad? Acompañarlo, es decir, en la medida de lo que los medios son, ¿verdad? Los medios no tienen por qué tomar ninguna bandera que no les pertenezca, ¿verdad? Claro, porque no pueden asumir representación de los partidos políticos, ni sustituir a nadie. Ni sustituir a nadie, exacto. Ellos son como los vigilantes permanentes de cómo se desenvuelve la realidad. Y sus actitudes también importan mucho, porque las actitudes de los medios se reflejan en la realidad y se reflejan cotidianamente en la realidad. Entonces yo creo que es muy importante que los medios asuman ese tipo de actitudes positivas, que no quiere decir que no sean críticas. La crítica también puede funcionar dentro de una visión positiva. Ahora, tengo la impresión que a veces hay sectores o personas particulares, digamos, que tienen la tentación a creer que los medios de comunicación deben de suplantar la función que deben cumplir otras instituciones. Por ejemplo, en la medida en que un medio de comunicación está llamado a ser fiscalizador, a estar permanentemente con el ojo crítico sobre las acciones gubernamentales, por ejemplo, algunos creen que prácticamente está suplantando lo que deben hacer los partidos políticos. O sea, los partidos deben de ejercer su función, cada institución debe. Cada institución tiene su función. Bueno, los partidos políticos, ellos aspiran a ganar la representación. Esa es su función, sí, ¿verdad? Y a representar en la gestión pública, fundamentalmente. Eso no es la misión, por supuesto, de los medios de comunicación. Los medios de comunicación están afuera, viendo todo lo que pasa, viendo, y al verlo lo están reproduciendo, y lo están reproduciendo en forma de noticia y en forma de opinión sobre lo que pasa. O sea que son funciones completamente distintas, lo cual no quiere decir desde luego de ninguna manera que sean contradictorias, no tienen, porque tienen que ser complementarias. Claro. Bueno, vamos a quedarnos en el punto, otra pequeña pausa, volvemos con más en la entrevista en línea, ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Doctor Escobar Galindo, ¿será que en las actuales circunstancias hay un poco de falta de comprensión del papel de los medios de comunicación? Le pregunto esto porque en el corte le decía, de repente uno cuando andado en la calle reporteando se encuentra con personas que digamos,
lo incitan al periodista, a los medios de comunicación a hacer denuncias de todo y que sean los medios los que se conviertan en el puente de la transmisión de esas denuncias. Pero a veces uno dice, les pregunta, bueno, pero ¿y ustedes como sociedad qué pueden hacer o qué están haciendo también para que se hagan sentir? Entonces, no dicen, es que los medios deberían de asumir ese papel, pero ¿hasta dónde llegan esas responsabilidades y hasta dónde la sociedad debe entender entonces, como usted decía, cuáles son los límites y los papeles que cada uno debe jugar? Porque tampoco es cierto que los medios de comunicación, al ser fiscalizadores, son fiscales generales de la República, tampoco son jueces, ¿no? Pero sí se encargan de plasmar la realidad. Entonces, ¿qué hacer ahí? Mire, yo creo que es parte del proceso de desarrollo de la sociedad. Lo que pasa es que en un ambiente como el nuestro, digamos, la ciudadanía ha tenido tradicionalmente muy poco espacio para su propio desarrollo. Y eso es lo que ahora la ciudadanía reclama, en el fondo, ¿verdad? Déjenme ser lo que yo tengo que ser. Evidentemente, los medios están ahí, tienen un espacio ganado, tienen una fuerza ganada, y la tentación de demandarles que sean ellos los que lo hagan, pues es una tentación irresistible. Evidentemente los medios tienen una responsabilidad en esto, pero no es la única. Hay otras organizaciones en la sociedad, muchas organizaciones que tienen que hacer también su rol de, no solo de denuncia, porque no solo es cuestión de denunciar, sino que de señalamiento de por dónde deben ir ciertas cosas. A mí me da la impresión de que también en eso hemos avanzado, pero todavía no lo suficiente para decir que somos una sociedad completamente organizada. Pero hacia eso vamos, evidentemente. Y el hecho de que la ciudadanía demande esas cosas es un buen signo. Es el signo de que la ciudadanía quiere ser verdaderamente ciudadanía, no simplemente un sujeto electoral, ¿verdad? Ahora, en este momento, ¿cuáles son, digamos, los retos o los principales desafíos que enfrentan los medios de comunicación? Pues mire, yo creo que los principales desafíos son los desafíos de siempre, solo que en un escenario mucho más complejo. Tienen que seguir siendo lo que son, con una capacidad de innovación quizás muy acentuada, y no solo innovación tecnológica, sino que innovación de su técnica periodística e innovación de su pensamiento también, porque los medios son fuerzas de pensamiento, ¿verdad? Yo les digo, miren, se habla de los tanques de pensamiento, pero es que los medios son surtidores de pensamiento, porque todos los días están lanzando el agua, es decir, hacia afuera, ¿verdad? Entonces es una gran responsabilidad que hay que cumplirla como debe ser, y es muy gratificante hacerlo además. Yo creo que esta es una de las funciones más gratificantes que puede haber. Digamos, y en su experiencia, en la cercanía que usted ha tenido, digamos, a nivel con medios de comunicación en general, a través de sus poemas, que todo el mundo los lee los fines de semana, digamos. Dios lo oiga, William. No, claro que sí, doctor. Estoy muy seguro de eso. Digamos, es gratificante para ustedes en particular también, ¿no? Tener ese nivel. ¿Y cómo hacen para tener la retroalimentación, digamos? Pues mire, yo se lo digo aquí como una especie de anécdota personal. Desde muy joven pensé que los medios eran un vehículo extraordinario. Cuando yo empecé a publicar, digamos, consistentemente y con mucha frecuencia en los medios, algunos amigos intelectuales mayores me decían, no publique tanto en los diarios porque ahí todo está revuelto. Evidentemente, es decir, en una página de un periódico usted encuentra muchas cosas, ¿verdad? Pero yo pensé, bueno, yo no voy a decirle al periódico, mire, a mí me pone a la par de fulano y cuidado, no me voy a poner tal cosa a la par. No, perdón, esas cosas no se pueden hacer porque no son reales. Pero Claro. la oportunidad que significa estar en un medio es una oportunidad extraordinaria, es un gran privilegio. Yo así lo he asumido toda la vida. Y una gran oportunidad. Le preguntaba un poco en términos de retroalimentación, digamos, ¿cómo hace usted? Porque usted, digamos, su mensaje va en una vía, ¿no? Entonces, ¿cómo hace usted para saber un poco lo que la sociedad está viendo, está pensando, reflexionando en torno a lo que usted, a través de ese surtidor que son los medios, digamos, hace llegar el mensaje? Pues mire, de dos maneras. Ahora tenemos el correo electrónico, que es una comunicación extraordinaria. Claro. Tenemos, digamos, las vías electrónicas, pero también el contacto personal. Mucha gente personalmente le dice a uno lo que piensa, lo que siente. Y lo bueno es que no todo es, digamos, un elogio, una alabanza o un decir qué bien. No, también hay crítica y eso hay que agradecerlo. La gente como que se va abriendo a esto de una manera mucho más natural y espontánea, ¿verdad? Bueno, perfecto. Vamos a otra pequeña pausa. Volvemos con más de la entrevista en línea.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea, nos quedan pocos minutos. Doctor Escobar Galindo, quiero una reflexión final sobre la situación del país. ¿Cómo ve el país? Usted escribió recientemente, y se lo preguntaba en el corte, una columna, Perdón y Olvido, ¿quién se atreve? A propósito, debo entender, con todo esto que está surgiendo del tema de la ley de amnistía, de cómo volver a juzgar hechos que ocurrieron, o más bien juzgar hechos que ocurrieron hace 30, 35 años, lo que está, por ejemplo, ahorita en boga del asesinato de Roque Dalton, que los hijos están pidiendo incluso que sea destituido el director de Protección Civil, porque suponen que es una de las personas involucradas en el asesinato del escritor Roque Dalton. Pero entonces, digamos, ¿qué lo lleva entonces a escribir usted una columna en donde plantea como titular Perdón y Olvido, ¿quién se atreve? Pues mire, yo siento que uno tiene que hacer en primer lugar en la vida una opción de futuro, lo cual no implica desconocer el pasado. Pero hay que ir cerrando capítulos para poder avanzar hacia adelante. Y eso me parece a mí fundamental. Yo nunca he sido personalmente partidario de quedarme estancado en un momento, la verdad. Eso no. Más bien de avanzar hacia lo que viene y aprender en la medida de lo posible las lecciones de lo que hubo. Yo por eso hablaba ahí de que el perdón es muy importante porque libera. El perdón libera al que lo otorga y al que lo pide. Pero son fenómenos distintos. Es decir, para que yo perdone no necesito que me pidan perdón. Evidentemente. Yo creo que eso libera porque al final de cuentas son cargas muy pesadas. Y uno tiene que tener el menor equipaje posible para poder caminar bien. Eso pasa en la vida cotidiana también, ¿verdad? Claro. Si usted lleva un fardo en las espaldas, usted no puede caminar y además 2 cuadras más adelante no puede. Tiene un dolor de columna que no aguanta, ¿verdad? Y eso pasa también en la parte anímica. Yo creo que es muy importante hacer ese ejercicio. Ahora, ¿qué hay de los que insisten, digamos, en que no puede haber de reconciliación, que no puede haber sanidad de las heridas si no hay, digamos, el reconocimiento de la verdad y si no hay la justicia? Puede decir, al final uno no sabe si incluso haciendo justicia estas personas pueden estar felices, pero el asunto es qué pasa con esos argumentos de quienes sostienen de que hay que procesar a los responsables porque si no nos pueden sanar las heridas. Conocer la verdad de lo que ocurrió en una sociedad siempre es importante, pero yo traigo a cuento lo que dice el Padre Nuestro y somos cristianos, pues al final de cuentas eso es lo que decimos que somos. Y ahí dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dice después de que ellos nos hayan pedido perdón o después, no. Perdona como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, punto. Esa es la liberación personal. Y creo que hacerlo es muy importante. Mire, yo siento que eso es como una depuración verdaderamente trascendental para el ser humano. Ahora es difícil para una persona querer avanzar teniendo sobre sus espaldas la falta de perdón también, sí, ¿no? Sí, claro, porque lleva en el fondo una carga de rencor, una carga de lo que pasó, que al final de cuentas son el que hizo el daño lleva su carga, pero el que lo recibió no tiene por qué llevar ninguna carga. O sea que además de recibir el daño lleva la carga de lo que el otro le hizo, no tampoco. A mí me parece que no tiene sentido, sinceramente se lo digo. Y por experiencia se lo digo. Sí, claro. Doctor, ¿y qué hay sobre esto, digamos, de la discusión de ratificar el Estatuto de Roma, de ser parte de la Corte Penal Internacional? ¿Usted cree que el país debería ratificarse? Bueno, mire, yo creo que eso es posible, porque además de eso es para el futuro. Eso es posible, ¿verdad? Pero hay que verlo también en forma positiva.
en el sentido de que eso pues es parte como de incorporarse a una corriente universal, no en plan de estar pensando en qué hago yo con los que hicieron tal o cual cosa. No, es parte de un fenómeno universal. Yo a eso no le veo ningún problema, sinceramente. Para cerrar, en medio de entonces de la situación de crisis económica que tiene el país, de la situación de inestabilidad a veces que uno ve en la cuestión política, ¿cómo resume entonces el país? Mire, yo creo que vamos avanzando, William. Creo que el proceso camina, ¿verdad? Lo que pasa es que los actores políticos no están todavía suficientemente preparados. Es como que de repente tengan un libreto en la mano, un escenario importante, pero no sean actores muy entrenados en su función, ¿verdad? Eso es un problema, evidentemente, pero no es el gran problema. Además, están cada día en evidencia. Ya no pueden quedar en la penumbra. La gente los mira cada día. Yo creo que la sociedad salvadoreña está más avanzada que los actores políticos. Y eso pues es algo que tenemos que tener en cuenta, que también es un signo muy positivo. Yo tengo mucha confianza en este proceso, la verdad. Como proceso tengo mucha confianza, siempre la he tenido. Perfecto, doctor, se nos agotó el tiempo y quiero agradecerle que haya compartido con nosotros. Muy gentil. Fue muy corto, William. Vamos a alargar y hubo una buena recomendación. Bueno, terminamos así la entrevista en línea. Le espero mañana a las 8:15 de la mañana. Estará con nosotros Carlos Reyes, él es diputado del Partido de Arena, para hablar sobre la problemática del transporte público de pasajeros en el país. Nos vemos mañana a las 8:15. Buenos días.